Escalas axonométricas en el sistema axonométrico para poder medir sobre los ejes. Bien, ocurre que en el sistema axonométrico se produce una distorsión de las medidas derivada de la proyección que se produce de la realidad sobre el plano del cuadro. En otro dibujo anterior vimos cómo los objetos se proyectan ortogonalmente sobre el plano del cuadro, pero lo cierto es que no solo los objetos, los ejes también se proyectan sobre el plano del cuadro. De hecho, cuando vemos un dibujo en axonométrico, cuando vemos esos ejes, lo que estamos viendo es la proyección de los ejes reales sobre el plano del cuadro, porque el plano del cuadro es el plano de nuestra hoja, de nuestro dibujo. Aquí en este esquema se puede ver lo que está pasando. Vamos a centrarnos en este triángulo O'A. Bien, ese triángulo representa cómo el eje Z en la realidad se proyecta sobre el plano del cuadro, sobre nuestro dibujo, sobre la hoja de nuestro dibujo. Lo llevo aquí y aquí se está viendo. Esto es un ángulo recto, no lo he marcado, pero recuerdo que la proyección axonométrica es ortogonal. Estos rayos se proyectan sobre el PC ortogonalmente, perpendicularmente. Bien, aquí se aprecia una cosa. Si me vengo a este otro dibujo y yo veo cómo el plano, el eje Z se ha proyectado en el plano del cuadro generando el eje Z', me doy cuenta, si yo midiera una unidad en Z y la comparase con cómo se ha proyectado en Z', me daría cuenta que la proyección en Z' me da una medida menor que la medida original. Luego no hay una correspondencia de mediciones. Y eso significa que en nuestros dibujos en axonométrico no podemos llevar exactamente las medidas de la realidad directamente a dichos ejes. Aquí podríamos ver una representación incorrecta de un ortoedro de 2×3×4 porque he cogido mi compás, mi regla y he llevado aquí 2, aquí he llevado 3 y aquí he llevado 4. Y a partir de ahí he terminado de dibujar todo el ortoedro. Vale, erróneo. Hay que aplicar reducciones. Ya dijimos que en axonométrico tenemos tres tipos de sistemas: isométrico, ángulos iguales; dimétrico, dos ángulos iguales, uno diferente; y trimétrico, tres ángulos diferentes entre los ejes. Comento de pasada, que lo debí comentar antes, lo digo aquí, que la razón por la que estos ángulos son diferentes es que el plano del cuadro tenga ángulos iguales o diferentes con respecto a los ejes. Se entiende que si tenemos diferentes inclinaciones del plano del cuadro con respecto a cada eje, tendremos diferentes reducciones. Es decir, esto va a ser diferente para cada eje, para el eje Z, para el eje Y, para el eje X. Así es que eso se añade. Habrá que ver cómo se reduce para cada eje con su escala axonométrica correspondiente. Nosotros en este tema, aquí en este vídeo, vamos a estudiar solo el caso isométrico, en el cual todos los ángulos son iguales y eso significa que la inclinación del plano del cuadro respecto a cada eje es la misma, con lo cual todos los ejes tienen el mismo coeficiente de reducción, la misma reducción. Pero ¿cómo se hace esto? Si me dan estos ejes, ¿cómo calculo yo? ¿Cómo sé la reducción que hay que hacer? Eso es obtener escalas axonométricas. Y es ver exactamente a cuánto equivale en los ejes la unidad de la realidad. Para ello explico primero este esquema. Lo que voy a hacer es abatir un plano de la realidad sobre el plano del cuadro. Aquí se ve. El plano ABO lo voy a abatir sobre el plano del cuadro, el plano de nuestra hoja de dibujo, hasta que queden coplanarios, hasta que este triángulo azul quede coplanario al plano del cuadro. Lo hago girando respecto de esta línea. Cuando yo haya hecho eso, aquí tendré los ejes Y' girado, X' girado, que queda mirando hacia el otro lado, y en estos ejes tendré la unidad representada, la unidad en mi papel, la unidad de verdad, y podré ver cómo se traduce eso
a los ejes del dibujo. El primer paso que hay que hacer es establecer el plano del cuadro, un plano del cuadro cualquiera. Para ello trazo cualquier línea perpendicular a uno de los ejes. En este caso he escogido el eje Z y he trazado a él una línea perpendicular que cortará a X y a Y en unos puntos A y B. Esta línea está aquí, pero podría haber estado aquí o donde queráis. Cuidado que nos tiene que entrar el dibujo en la hoja. Vale, claro, tengo el punto A y el punto B. Una vez abata, me tiene que quedar un ángulo recto en este triángulo. Este triángulo es un triángulo isósceles rectángulo. Es decir, si yo hago un arco capaz de 90 grados para AB, ahí tendré exactamente donde queda O' abatido. Ahí lo tengo. Punto M, pincho semicircunferencia, arco capaz de 90 grados y ahí tengo prima. Si ya tengo prima, tengo los ejes girados en el abatimiento. Y', y X'. ¿De acuerdo? Y ahí queda un ángulo recto porque así lo he forzado yo con el arco capaz. Bien, en estos ejes, X', Y', yo sí puedo dibujar una unidad. Y la dibujo. Y yo me doy cuenta de que cómo se trasladan las cosas en el abatimiento. De O he pasado a O' en esta dirección. Lo cuento aquí de pasada. Esto es una afinidad ortogonal. Lo dejo caer simplemente. De 1 centímetro que tengo en la realidad, paso a esta nueva medida. Bien, esta es la correspondencia que antes simplemente he comentado y que aquí se puede calcular exactamente. De 1 centímetro paso a esto. Creo que en esta representación se valora, se aprecia que esto es mayor que esto. Esta es la reducción que tengo. Como estoy en un sistema isométrico, todas las reducciones son iguales en todos los ejes. Puedo trasladar esta distancia aquí, luego con el compás aquí y aquí. Y ya tengo cuánto es 1 centímetro reducido en cada eje. Me quedaría graduar cada eje según esa nueva unidad reducida y yo aquí ya sí podría dibujar lo que me dieran. Si me dicen un otro dedo 2 por 3 por 4, pues 2 por 3 por 4, sin miedo a equivocar. Dejo caer que en isométrico, claro, las reducciones son todas iguales y no afectan las proporciones de las dimensiones entre los ejes, con lo cual a veces nos dejan no aplicarlo, a veces no se aplica, pero esto nos tiene que quedar claro en el enunciado. Si no, pues hay que aplicar la reducción. En otro vídeo explicaré que esa reducción equivale a más o menos 0,8, es un coeficiente de reducción de 0,8 y que hay una regla gráfica que nos permite hacerlo sin números, sin utilizar calculadora. Pero para este vídeo creo que queda explicado el problema de las escalas axonométricas y cómo se hace para un sistema isométrico.